Bueno, los adelantos que le vamos a presentar hoy del proyecto de nuestra tesis, de mi tesis doctoral, es que tiene por título El capital social en emprendimientos turísticos rurales, una visión territorial. Le vamos a dar algunos avances. Este sería la lista de contenidos, es decir, primeramente vamos a tener una introducción, luego los objetivos de toda la investigación, es decir, el objetivo general con los objetivos específicos, nuestra propuesta teórica, el proceder metodológico, hasta donde hemos avanzado, y luego los beneficios de la presente investigación. Quisiera comenzar diciendo que, bueno, el capital social es un tema que ha sido trabajado desde diferentes aristas y de disciplinas investigativas, que es un concepto polisémico y que se dice que hoy en día probablemente es una de las innovaciones más prometedoras desde la teoría social contemporánea. Por otro lado, tenemos el emprendimiento, que es una actividad heterogénea, que es una actividad multidimensional y donde influyen una diversidad de factores que van a tener en cuenta el contexto donde se va a realizar este tipo de actividad y las actividades también dentro de este emprendimiento. En el caso de nosotros, nos vamos a referir al emprendimiento en el ámbito del turismo, que en el caso específicamente de España, es una actividad que tiene una gran importancia dentro de sus renglones económicos, de su economía y también de su contexto social. El turismo, dentro de podemos decir dentro de arista de la actividad emprendedora, se encuentra un tipo de turismo que es el turismo rural. Este turismo rural ha crecido y ha tenido una gran importancia, especialmente en el contexto de la pandemia, que todos sabemos que ha afectado a prácticamente el mundo entero y a todas las actividades económicas, pero en el caso del turismo ha encontrado, podemos decir, una salida. En el caso del turismo rural, pues muchas personas, como se han visto afectadas, trasladarse quizás a los destinos más concurridos, como sol y playa, turismo urbano, han optado por esta modalidad y han cambiado vamos a decir, esa forma de diversión, ¿no? y de relajación, y se ha ido más hacia las áreas rurales. Tanto el capital social como el emprendimiento, dirías emprendimiento turístico y cualquier otro tipo, ambos se contextualizan y se materializan en el territorio. El territorio es una perspectiva, podríamos decir, esa perspectiva territorial que se ha revalorizado, pudiéramos decir que más o menos de manera reciente, se ha revalorizado en la búsqueda del desarrollo y en comprender los procesos contemporáneos. Ahora bien, varias investigaciones han trabajado capital social y han trabajado emprendimiento, es decir, no es algo nuevo el trabajo entre capital social y con esta variable de emprendimiento. No obstante, cuando se hace una revisión, la revisión que hemos hecho, hemos identificado que escasas investigaciones incorporan la perspectiva territorial para estudiar el capital social, bajo el análisis de componentes territoriales que influyen en el desarrollo de la actividad emprendedora turística, y más en espacios rurales. Por otro lado, tenemos que son pocos los estudios que emplean y elaboran salidas cartográficas, que son los conocidos mapas de indicadores de capital social, como una herramienta para apoyar el desarrollo de políticas y la gestión innovadora, en este caso de la actividad turística. Por tanto, nosotros nos proponemos como objetivo principal determinar el papel que tiene el capital social en los emprendimientos turísticos rurales desde la perspectiva territorial. Nos planteamos como objetivos específicos como objetivo 1, fundamentar teóricamente los conceptos de capital social, territorio y emprendimiento para la gestión turística en espacios rurales. Caracterizar la actividad emprendedora turística en la comarca del interior Sports según indicadores socioeconómicos y territoriales seleccionados. Un objetivo 3 sería determinar un sistema de indicadores de capital social para emprendimientos turísticos rurales mediante el empleo de técnicas de análisis estadístico espacial. Y por último, proponer una estrategia para la gestión de los emprendimientos turísticos rurales en dicha comarca. Para ello le voy a presentar de manera inicial este modelo teórico de integración que más adelante vamos a profundizar, donde tenemos los tres grandes, podríamos decir, dimensiones del trabajo. Por un lado tenemos capital social,
territorios y emprendimiento, que en el caso nuestro referirnos específicamente al emprendimiento turístico en espacios rurales. Y también vamos a trabajar algunas variables o algunos indicadores relacionados con la sostenibilidad, dada la relación y su vínculo tan importante con este tipo de actividad, es decir, la turística, y también otros relacionados con la innovación. Quisiera de manera muy rápida, es decir, ya pasando a lo que sería nuestra propuesta teórica, hacer un análisis bien rápido de lo que sería capital social. Como bien dije, es un término que ha tenido muchas transformaciones, dada también su naturaleza como tal, es decir, viene del enfoque social, que tiene muchos indicadores, muchas aristas, y vemos cómo desde finales del siglo XVIII, autores como Ricard, Adam Smith, destacan la importancia de las asociaciones entre diferentes agentes de la sociedad. La bibliografía, cuando revisamos, es decir, tienen esos indicios, ¿no?, de lo que sería este término que después se le acuñaría a lo que se le conoce como capital social. Y uno de sus principales, es decir, de sus iniciadores, sería Halifax, allá por ese 1916, que define el capital social a partir de elementos intangibles, como serían los aspectos comunitarios, como el compañerismo, la simpatía mutua y el grupo social. A medida que ha avanzado, es decir, los años también han avanzado y se ha transformado el término, pero es indiscutible que la bibliografía refiere que hay 3 autores que han sido pilares, han sido fundamentales en estas definiciones, ¿no?, como referentes del capital social, donde se incluyen a Bourdieu, que enfatiza en relaciones individuales, habla de tamaños de la red que un individuo o una institución puede llegar a tener, lo que va a suscitar algún efecto beneficioso futuro, es decir, él ve ese capital social como un bien privado. Por otro lado, tenemos a Coleman, que enfatiza en la interacción e integración social y considera ese capital social como un activo personal para facilitar acciones individuales, es decir, como un bien público. Este autor tiene en cuenta aspectos que son muy tratados en el capital social, como la cooperación, la confianza, la ayuda, y constituyen recursos que están intrínsecos en las estructuras de las relaciones sociales. Por último, tenemos a Putnam, que presenta una perspectiva, es decir, le incluye ya esa perspectiva más sociocultural del término de capital social, donde no solo involucra la confianza, las redes, sino también le incluye los valores, las normas cívicas, el compromiso, y que van a contribuir a la satisfacción de intereses comunes. Es decir, él también lo ve como un bien público junto al autor anterior que había citado, que sería Coleman. El capital social, como vemos, es decir, las definiciones, una definición sola, es decir, única de capital social, es algo que no existe, es decir, es un término, como bien dicho, a su propia naturaleza, donde se incluyen muchos factores. No obstante, quizás para algunos que estamos trabajando con este concepto, con este término, a veces nos puede crear cierta confusión. Entonces, en ese sentido, autores como Martínez, Ares y Emil, en su libro La estructura y naturaleza del capital social en las aglomeraciones territoriales de empresas, una aplicación al sector cerámico español, donde, bueno, mi tutora es una de las autoras, ellos plantean algunos aspectos, vamos a decir, que no deben olvidarse cuando se trabaja capital social. ¿Y por qué hablo de esto? Porque luego vamos a retomar, es decir, desde el punto de vista metodológico, esto van a ser algunos humos que nos van a servir para la posterior materialización de este concepto. Algunos de estos aspectos están que es un bien colectivo o privado, como bien ya se citaba por los autores anteriores, se desarrolla y estudia a diferentes niveles, es decir, aquí se incluye la escala, que es algo muy importante cuando se va a trabajar también en indicadores de capital social. Generalmente se identifican 3 dimensiones: la estructural, relacional y la cognitiva, que genera beneficios, ya sean públicos o privados, pero generan beneficios, que presenta riesgo, que es algo que también vamos a tener en cuenta cuando hablamos de nuestras otras variables, y que puede ser generado o ampliado. Como bien vemos, es un concepto polisémico, pero que a manera general implica riqueza propia de la sociedad,
que se basa en la construcción colectiva de confianza, credibilidad, relaciones, ayuda, relaciones duraderas de redes de conocimiento, donde se involucran los actores claves, donde se tiene que tener en cuenta la implicación de los recursos, sean recursos naturales, sean recursos, recursos materiales, sean recursos intangibles, donde se tiene que promover la participación activa, la convivencia cívica, la integración y, por supuesto, la movilización y la participación social. De esos tres grandes grupos, o las tres dimensiones identificadas del capital social, se plantea que está la dimensión estructural, donde se analiza la situación o ubicación de un actor en la estructura social y las interacciones que éste posee. Según la otra dimensión sería la dimensión cognitiva, donde los activos en los que se basan esas relaciones, ahí entraría lo que es la confianza, la cooperación, la confianza individual. Y por último, una tercera dimensión del capital social relacionada, valga la redundancia, con la dimensión relacional, donde entrarían los atributos que facilitan una comprensión común de los objetos globales y los caminos que se deben seguir para, es decir, para interactuar en ese sistema social. Ahora, esto es una clasificación, pudiéramos decir, de unos autores, ¿no?, en cuanto a la dimensión del capital social, pero al revisar la literatura, vemos que otros autores también han elaborado clasificaciones que pudieran tener elementos y que tienen elementos comunes. Como por ejemplo, la clasificación en cuanto a los elementos básicos del capital social que propone el profesor Javier Esparcia, donde identifica también esos tres elementos a partir de ¿qué? De la estructura, que entraría en esa dimensión de capital social, relacionada con las interacciones, las redes, el contenido, que vemos que va allá a lo que sería la confianza, el sistema de valores, y el sujeto, en el caso nuestro, serían, en el caso más cercano a la tesis, lo utilizaríamos como las instituciones, las organizaciones y las asociaciones. ¿Por qué hago esta asociación? Porque como nosotros vamos a hablar desde la perspectiva territorial, esta clasificación que aporta el profesor Esparcia, basada también en clasificaciones de autores anteriores, nos da un mayor acercamiento a lo que sería, posteriormente que vamos a hablar, esa otra dimensión de nuestra tesis relacionada con el territorio. En cuanto a los tipos de capital social, es decir, los referidos en la literatura, tenemos el capital social de unión, el bonding social capital, tenemos el de enlace, el linking social capital, y el bridging social capital. Cada uno con sus, es decir, con sus particularidades que no voy a profundizar un poquito en aras de agilizar un poco tiempo, ya que, bueno, hemos perdido un poco de tiempo, ¿no? Y tenemos también otro de los aspectos que también son referidos cuando hablamos también de capital social, que se vislumbra a través del análisis de redes sociales. Esa red social entendida como el conjunto definido de actores, individuos, organizaciones, vinculados unos a otros a través de las relaciones sociales. Se dicen que existen tres tipos de redes sociales: las egocéntricas, donde se conecta con un solo individuo o actor; las sociocéntricas, donde se analizan como redes dentro de un lugar, es decir, una red que está dentro de un circuito cerrado; y esas redes que tienen ya una mayor conexión con los sistemas abiertos. Acá tenemos la segunda dimensión de lo que sería variable, de lo que sería la tesis, es decir, relacionado con el emprendimiento. El emprendimiento, que también como concepto ha pasado por diferentes etapas, diferentes transformaciones a lo largo de su evolución, iniciando por aquel 1755 con las definiciones de Cantillon, donde lo propone como un agente que compra los medios de producción a un determinado precio y luego los combina de manera ordenada para obtener un nuevo producto. Uno de sus principales exponentes, Schumpeter, también incursiona en concepto de emprendimiento, pero le establece o le imprime un gran vínculo con la innovación. Una de las definiciones quizás más actuales de emprendimiento y que atemporiza un poquito a nuestra investigación
es aquel conjunto de competencias que parte de la actitud personal, que es algo muy importante en el emprendimiento, para captar oportunidades en su entorno, lo que requiere de un pensamiento, bueno, sistémico, de ideas innovadoras, basadas en la creatividad, para poder generar productos y proyectos también creativos en diferentes campos para un beneficio propio y bueno también para su entorno. Es decir, no solamente se beneficia con la actividad de emprender, no necesariamente solo se beneficia a la persona, sino también que provoca que su entorno también beban de esos beneficios que se generan y de las ganancias que se generan. Que no solo los beneficios, por supuesto, pueden ser económicos, sino también más allá. En el caso de nuestra tesis, que sería el emprendimiento turístico, es un tipo de emprendimiento, como bien habíamos dicho, que forma parte de ese sistema del turismo, dentro del cual existen sus sistemas que funcionan de manera aislada y en conjunto también, para que toda esa actividad y los destinos puedan ser destinos de manera competitiva. Este tipo de emprendimiento turístico, dado también por vamos a decir, el sustrato de la actividad turística, debe promover un modelo de gestión basado en el desarrollo sostenible que integren acciones que contribuyan a ese tipo de desarrollo, es decir, acciones que contribuyan a la consecución del desarrollo sostenible, como las que se persiguen con los objetivos de desarrollo sostenible, valga la redundancia. Y si entramos un poquitico más y perfilamos un poco y vemos que el turismo rural, que es lo que nos compete, es decir, nuestro objetivo va a ser hacia ese tipo de turismo, el turismo rural dentro del emprendimiento, vemos que es aquella actividad turística realizada en estos espacios, es decir, en espacios rurales, tienen características propias y bien específicas, ¿no? Compuestos por una oferta donde se integra el ocio dirigida a una demanda cuya motivación incluye el contacto de manera respetuosa con su entorno natural, ya que es su sustrato y su sustento, y una interacción con la población local, que también sobre todo en estos espacios, son actores fundamentales, no solo para la actividad turística, pero bueno, en los entornos rurales la población se vuelve un ente muy activo para el desarrollo de cualquier actividad turística. Por tanto, el turismo rural se distingue, bueno, como ya lo habíamos dicho, por esa interacción de manera respetuosa con la naturaleza y ha sido una de las actividades que ha permitido generar dinamismo económico en áreas que en algunos momentos pudieron ser poco desarrolladas y que además contribuyó a la cohesión social, al mejoramiento económico y a la mejor gestión territorial. Por otro lado, tenemos el territorio. El territorio es una perspectiva que ha ido y ha ganado, se ha revalorizado a lo largo del tiempo, que ha trascendido esa frontera de la geografía que inicialmente fue concebido junto a la concepción del espacio geográfico, y hoy por hoy cada vez se incorpora más en otras ciencias, es decir, en otras disciplinas y en la ciencia social. Ese territorio, es decir, tiene diferentes, es decir, las concepciones han sido y son diversas, al igual que el capital social y quizás el emprendimiento también, ha tenido varias conceptualizaciones, pero las que vamos a utilizar referidas a nuestro trabajo serían las que están relacionadas con la concepción materialista histórica del territorio y con el enfoque relacional, donde sus exponentes, es decir, en la concepción materialística, vemos que está el brasileño Milton Santos, David Harvey, Ike Lacoste y el español Horacio Capel, donde es decir, lo que se imprime, ¿no?, de diferente en esta concepción es que se redefine el concepto de espacio y se le da un enfoque sociohistórico. Ahí se le imprime esa dimensión sociohistórica que en concepciones anteriores, que eran más naturalistas, más deterministas, pudiéramos decir, no está un poco carente. Y pasa a construir entonces un área con características políticas o culturales, es decir, donde se ven las diferencias entre las características políticas y culturales, y además donde articulan diferentes actores y en diferentes escalas geográficas.
Es decir, esto es muy importante porque se imprime aquí la diferenciación a modo de escala, es decir, no es que en las concepciones anteriores no se utilizaran, pero aquí se ve y se hace un análisis en la articulación de los actores por diferentes escalas geográficas. También tenemos luego el enfoque relacional, donde ahí ven sus máximos exponentes, y este enfoque, un poco relacionado al anterior que le estaba comentando, aquí se ve donde se incorpora la concepción multiescalar del territorio, es decir, en el anterior se incorpora y aquí ya como que se profundiza, es más una teoría más fundamentada, donde se explicitan las relaciones entre los actores, las relaciones de poder interactorales, mediante la inversión del capital en las redes de circulación y comunicación. Por tanto, podemos decir que estas dos concepciones, vemos que el territorio resulta de una redefinición de ese concepto de espacio geográfico, entendido ese espacio geográfico como un conjunto indisoluble, solidario, pero también contradictorio de sistemas de objetos y de sistemas de acciones, considerado no de manera separada, sino en un contexto único donde se realiza y donde se incorpora la historia. Este autor, que es Milton Santos, y es uno de los teóricos que más vamos a utilizar desde el punto de vista de la investigación, él habla, es decir, que sistema de objetos serían lo tangible, es decir, lo que está y que podemos ver, y el sistema de acciones son los que se van transformando a medida que puede pasar en el tiempo. Es decir, el territorio lo vemos como una relación indisoluble donde las redes, los cambios que puedan existir en las redes interdependientes y superpuestas pueden afectar a los demás elementos. Por tanto, hay algunos aspectos que sí debemos mencionar en la perspectiva territorial que vamos a rescatar en nuestro proceder metodológico, y es que el territorio es el resultado de una construcción social, como bien habíamos visto, son entes heterogéneos, pero también complejos, es un ente multidimensional y holístico, donde se integran diferentes aspectos, pero que también la escala tiene es fundamental para sus análisis. Ese territorio que estamos hablando, que es construido socialmente, que puede ser un territorio, puede ser una delimitación es decir, una delimitación territorial vista desde las divisiones políticas administrativas, pero aquí, por ejemplo, en esta sección, vista también como una construcción social que no tiene que tener una delimitación espacial a través de límites, como puede ser, por ejemplo, un territorio de una lengua, de nativos. Se tiene también en cuenta, además de esos aspectos sociales, los elementos físicos que integran a ese territorio, donde se refleja, bueno, la dimensión cultural, subjetiva, individual. Y por otro lado tenemos a los actores sociales, que son entes fundamentales como productores de espacios y reconfiguradores, valga la redundancia, del territorio. Finalmente llegamos a lo que sería las categorías del espacio geográfico. Estas categorías del espacio geográfico, que serían los fijos, los flujos, las estructuras y los procesos, son también, es decir, están en estrecho vínculo, ¿no? Ya el territorio, como bien decimos, es acumulación de tiempo, herencias de procesos, ocupación social, donde se ve la historia, y atestigua sobre momentos dados de un modo de producción. Cuando hablamos de fijos, los fijos es todo lo que estaría sobre la superficie terrestre, es decir, las casas, las industrias, las empresas, esos son los elementos que tienen mayor permanencia y que se relacionan a objetos constructivos, mientras que los flujos se relacionan permanentemente en función de los cambios y los procesos de espacios de población. Ahora, vistas estas tres dimensiones, estamos, es decir, vamos a lograr de buscar la relación teórica, metodológica entre el capital social como variable que vamos a trabajar y el territorio. Cuando vemos estas dos grandes dimensiones, vemos que hay, es decir, efectivamente existe una relación. Vemos una relación que está dada por, si vemos los tres elementos del capital social, es decir, estructura, contenido y sujeto,
vemos que el análisis de esta perspectiva territorial perfectamente cae, es decir, coincide con lo que serían esos elementos de capital social, donde la estructura, cuando se habla de estructura en la perspectiva territorial, sería lo que nos referimos con esa estructura de relaciones, de redes, de interacciones que identifica en este caso el profesor Esparcia en su clasificación. Vemos que los fijos pueden ser analizados a través de instituciones, de organizaciones, y serían nuestros sujetos. Que los procesos en las categorías del espacio geográfico serían en el capital social, en los elementos del capital social, analizados a través de los contenidos que pueden ser la confianza, la cooperación, la ayuda, las normas, pero también pueden ser analizados a través de las relaciones y las interacciones de redes que se dan. Cuando vemos entonces qué relación podemos encontrar entre lo que sería el emprendimiento y el territorio, emprendimiento visto como la actividad es decir, que vamos a analizar, y en el caso nuestro, emprendimiento turístico en espacios rurales, vemos que hay factores que inciden, disculpen, en la organización espacial de ese emprendimiento. Disculpen. Entre estos factores que inciden en la organización espacial del emprendimiento en cualquier territorio, estaría el tipo de actividad. En el caso nuestro, sería el emprendimiento turístico, donde ahí incide de manera directa por ejemplo, los componentes naturales, ¿no? Físicos geográficos. Tenemos también los fijos, que como bien habíamos hablado, como categoría de ese espacio, entrarían en los tipos, por ejemplo, de emprendimiento referidos a los servicios, la infraestructura, las rugosidades espaciales, que lo que se refiere ahí son elementos que están todavía en los territorios, pero que fueron concebidos en épocas atrás. Por ejemplo, algunos edificios o algunos sitios históricos, algunos pueden ser de valor natural, pueden ser las montañas, pueden ser castillos que estén construidos y tienen un valor monumental e histórico, y a partir de eso se desarrolla también este tipo de turismo en espacios rurales. Tenemos los flujos que pueden ser mercancía, información, flujos de la fuerza laboral, los turistas que llegan a los destinos turísticos, los trabajadores del sector. Tenemos los recursos naturales, como bien lo había dicho, recursos humanos o tecnológicos, donde ahí interviene, por ejemplo, el nivel educacional de esos recursos humanos, intervienen también las redes sociales, es decir, toda esa amplia gama de elementos que reconfiguran y organizan esa actividad, en este caso la actividad emprendedora en el espacio, establecen una relación directa a la hora de analizar y gestionar la actividad turística en espacios rurales, en cualquier espacio, pero bueno, refiriéndonos en el caso nuestro a los espacios rurales. Y también tenemos otros como están las políticas, las leyes, la accesibilidad o no hacia esos destinos turísticos, la demanda, la oferta y por supuesto la historia, la cultura y las tradiciones. Y a modo ya de encierre de esta parte, lo que sería, es decir, la imagen que habíamos puesto allá, ya teniendo en cuenta lo que hemos visto de capital social, de territorio y de emprendimiento, que tratamos de llegar a una integración de todos estos conceptos. En la tesis nos vamos a referir, hasta ahora es lo que tenemos, es decir, identificado, cuando abordamos capital social, como bien vimos, a los tipos de capital social, a esos tipos, pero también identificados desde el análisis de las redes y también de los actores que inciden en el capital social. Por la parte de territorio, sí, analizaremos los fijos, los flujos, las estructuras y los procesos, es decir, esas categorías del territorio como sustrato para analizar el capital social y la actividad emprendedora. Y en el caso de emprendimiento nos referiremos, en el ámbito del turismo rural, a indicadores de dimensiones como la capacidad emprendedora, donde incluyen indicadores como el sexo, la edad, el nivel educacional, la experiencia. En cuanto al éxito de ese negocio o del emprendedor relacionado con las redes a donde ellos pertenecen, y también se tocarán los aspectos relacionados, como bien habían dicho, vinculados con la innovación y la sostenibilidad. Ahora bien, el dónde de la investigación, dónde lo haremos y por qué lo haremos. En el caso nuestro,
nuestro objeto de investigación se centra en la comarca de interior montañosa, los puertos de Morea, o bueno, el Sports, que se encuentra al norte de la Comunidad Valenciana. ¿Por qué acá? Es decir, la selección estuvo basada en es decir, tiene varios argumentos. El primero, consulta de expertos, que bueno, nos llevó a identificar esta comarca de interior para poder ser nuestro objeto de investigación, dada su gran, es decir, ya que contenía a la actividad, al turismo, es decir, es un lugar donde se desarrolla la actividad turística, en este caso, bueno, rural, porque es una comunidad del interior, y se desarrolla además, es decir, tiene una diversidad en cuanto a las actividades turísticas que en ella se realizan. Esta comarca aproximadamente cuenta con 4.300 habitantes en una superficie de aproximadamente 903 kilómetros cuadrados. Y es también algo importante de destacar que su capital, Moreda, prácticamente ocupa, bueno, acá están los porcientos, concentra el 60% de la población de toda la comarca. Y esta capital, Morea, tiene, es decir, es conocida por ser una ciudad turística que tiene numerosos inmuebles, monumentos, una amplia oferta de servicios gastronómicos, de servicios hoteleros, es decir, viviendas vinculadas a emprendimientos turísticos y variadas ofertas turísticas, valga la redundancia. Y desde enero del año 2013, además, forma parte de la red de los pueblos más bonitos de España. Por tanto, es decir, es una selección que creo que es bastante acertada, ¿no? Estamos todavía en proceso de identificación de actores claves en esa comunidad, es decir, los datos, las fuentes estadísticas, pero bueno, hasta ahora creemos que ese es el camino. Es decir, ya vimos el dónde y ahora veremos el cómo. ¿Cómo pensamos hacer nuestra investigación? Es decir, partimos de esa revisión teórica del desarrollo del modelo analítico, que como bien ya es básicamente lo que les he presentado, donde se hizo la revisión bibliográfica, se desarrolló el modelo teórico, disculpen, el modelo teórico y se identificó el alcance de estudio y bueno, se ha ido ajustando ese modelo. Luego, en la segunda etapa, sí se trabajaba en la búsqueda y recopilación de la información, donde ahí se desarrollará todo lo que es el diseño de la investigación cualitativa y cuantitativa, el trabajo de campo. En esta etapa también está la identificación de los indicadores a trabajar para poder analizar en la tesis y los diseños de los cuestionarios, de las encuestas y bueno, de lo que sería el ejercicio de trabajo de cartografía. Y por último, se realizaría una etapa 3, ya el análisis de toda esa información cualitativa y cuantitativa, se crearían las bases de datos a partir del levantamiento realizado y finalmente la redacción del informe final. Ahora, es decir, en la parte de la búsqueda y compilación de la información, vemos que una de las partes hasta donde hemos llegado, es diseñar, por supuesto, un instrumento para poder levantar la información en el terreno. Cuando hablamos de diseño de instrumentos y cuando hablamos de indicadores para medir capital social, la bibliografía, es decir, cuando buscamos la bibliografía, dada la amplia, a ver, ¿cómo decirle? Debido a que el concepto incluye tantos aspectos relacionados con el ámbito social, los indicadores para medir el capital social también tienen quizás vamos a decir, no es un problema, pero bueno, tienen quizás esa limitante. Y el tema es que no existen unos indicadores únicos que permitan medir el capital social. Por tanto, nos dimos a la tarea de hacer una revisión de algunos, que creemos que son entre los principales autores que han elaborado o que han identificado esos indicadores para medir el capital social
relacionados con lo que nosotros perseguimos en la investigación, que como bien habíamos definido, vamos a trabajar con, es decir, con los tipos de redes, es decir, desde el capital social, los tipos de redes y los actores. Entonces, acá tenemos estas dimensiones que identificaron autores como Bogarty y otros en el año 98, donde hablan de una dimensión relacionada con las mediciones externas en relación a los actores individuales. Vemos una serie de indicadores donde se habla de la densidad, donde se habla de la diversidad de los actores, de la composición de los actores, que ahí incluye la heterogeneidad, con variables como el sexo, la edad, la ocupación. Vemos también otra dimensión referida a la relación de actores colectivos, y vemos también una tercera dimensión que está vinculada con la relación con actores externos colectivos. En este caso, bueno, toda esta diversidad de indicadores son utilizados para, como bien había dicho, realizar el análisis de redes sociales en cuanto al capital social. Tenemos también otro grupo de indicadores que van más a la búsqueda de los indicadores de la red, que un poco también calzan y sustentan la clasificación anterior, esta clasificación dada por Burke, el autor es Burke, en el 2005. Un poco más sencilla, pero que también nos va a referir, ¿no? Y vamos a poder utilizarla como referente para nuestra propuesta de indicadores. Y por último tenemos la clasificación de Sabatini en el año 2009, donde este autor, las mediciones de los indicadores están sustentados en las tres tipologías de capital social, el bonding, branding y linking, pero además le incorpora otras dos dimensiones relacionadas con la participación y la conciencia cívica tomadas de la European Value Survey. Entonces, a partir de estos indicadores, de estas clasificaciones, valga la redundancia, de los autores planteados, nosotros nos damos a la tarea de hacer una propuesta de dimensiones e indicadores para medir capital social en el contexto de los emprendimientos turísticos en espacios rurales. Teniendo en cuenta que vamos a utilizar, es decir, vamos a abordar esas dos grandes variables que serían, en este caso, el análisis de las redes, ¿no? que se desarrollan, y de los actores clave implicados en el proceso. Entre las dimensiones que identificamos sería es decir, el análisis de redes vista en la relación de los actores internos, donde como variable tenemos el tamaño de la red, la densidad, la heterogeneidad, la composición, la cercanía, es decir, elementos que hemos ido tomando de clasificaciones anteriores y que hemos adaptado a nuestro objetivo de la investigación, que es, además de trabajar con capital social y además de verlo en la actividad emprendedora, es verlo sobre el sustrato de la perspectiva territorial. Otra de las dimensiones trabajadas sería la relación, es decir, ya había dicho actores internos, pero también la relación con los actores externos. Y por otro lado tendríamos, es decir, con el trabajo con actores, la variable actores, tenemos las tres dimensiones es decir, adaptadas a esos tres elementos del capital social de bonding, linking y branding, donde tenemos ahí un grupo de indicadores propuestos. Todo esto está, es decir, como bien lo dice acá la diapositiva, es una propuesta en la cual estamos trabajando, en la cual debemos, por supuesto, es decir, seguir perfilando, ya que esta propuesta también responde a un instrumento, a una encuesta que está en proceso de elaboración y que está, es decir, donde se recogen todos estos indicadores acá planteados. De manera muy general, ya para ir cerrando, es decir, cuáles serían los métodos y herramientas que vamos a utilizar. Tendríamos dentro de los métodos teóricos el método inductivo-deductivo, método dialéctico, de análisis síntesis y hipotético-deductivo. Y como métodos empíricos, disculpen, la revisión y análisis bibliográfico, y donde se ve la búsqueda y recopilación de documentos relacionados al objeto de estudio, como bien ya les he presentado, y otros métodos de medición donde aparece la estadística clásica, la cartografía participativa y también los análisis espaciales.
El análisis espacial, que se va a desarrollar a través de los sistemas de información geográfica, que será una herramienta que se va a utilizar para, entre otras cosas, pero bueno, fundamentalmente para la elaboración de las salidas cartográficas o los conocidos mapas temáticos y sintéticos, va a ser la herramienta básica para hacer esos análisis espaciales. Y bueno, como herramientas para el análisis y recopilación de información, tenemos la observación a participantes, entrevistas en profundidad, el cuestionario y otras herramientas como el Microsoft Excel, SPSS, entre otros. Ya, es decir, para ir terminando, yo quisiera solamente dar algunos tips bien rápidos de qué serían los sistemas de información geográfica, ya que es una herramienta que quizás no todos estamos familiarizados, ¿no? Y bueno, es a partir de lo cual utilizaremos para hacer esos análisis espaciales y los mapas, como bien dice. Los sistemas de información geográfica es un sistema que integra tecnología informática, personas, información geográfica y cuya principal función es capturar, analizar, almacenar, editar y representar los datos los datos georreferenciados, es decir, los datos que tengan una representación en el espacio, los datos que puedan ser localizados. Estos sistemas, me parece que no se está viendo, ¿se está viendo la presentación? Sí, sí, Janet, sí que se ve. Pero, Janet, intenta abreviar un poquito, por favor, porque ya estamos en la diapositiva final. Muy bien. Y ya, finalmente, sí, acá vemos un ejemplo de lo que pudiéramos hacer. De hecho, es una de las cosas que nos proponemos hacer en la tesis, es decir, visto con datos de mi tesis de maestría, pero es algo que pensamos replicar en investigación, donde se ve la distribución en el caso nuestro, sería la distribución de emprendimientos turísticos, donde se habla se ve la concentración, es decir, la densidad, pero también en el mapa abajo podemos ver los análisis de flujos, en este caso, de trabajadores. Y ya, como última diapositiva, es decir, ¿qué beneficios creemos que pudiera tener realizar la investigación? Primero, que pudiera ser aportar nuevos conocimientos sobre la influencia del capital social en emprendimientos turísticos rurales, pero desde esa perspectiva territorial. Otro beneficio es la identificación y localización de actores claves, redes socioeconómicas de conocimiento, alianzas y espacios de participación donde se puedan gestar y desarrollar la actividad. Todos estos también en función de los objetivos de desarrollo y con vista a la sustentabilidad de la actividad. Tenemos también otro beneficio que sería la elaboración de mapas temáticos y sintéticos sobre la distribución espacial y el comportamiento de indicadores de capital social, y también tiene un valor teórico y metodológico al enriquecer los estudios sobre ese enfoque de capital social y territorial, y como aporte práctico creemos que es una propuesta de estrategia para esa gestión innovadora de la actividad emprendedora con enfoque territorial, lo cual puede ser útil para personas, es decir, tomadores de decisiones, académicos, emprendedores y actores territoriales. Bueno, y hasta aquí, muchas gracias y gracias por estar. Terminamos la presentación. De acuerdo, muchas gracias, Janet. Sí que nos escuchas, ¿verdad? Sí, los escucho, lo que voy a dejar entonces de compartir. De acuerdo. Bien, en este momento se abre el turno de palabra. Si tenéis alguna pregunta, directamente encendéis el micrófono y le preguntáis, ¿vale? O Teresa, vas moderando tú, como queráis. Sí, sí. Pero vamos, nada, quería dar las gracias. A preguntar, a participar, sugerencias, mejoras. Quería dar las gracias, comentar rápidamente, claro, porque el tiempo que hemos tardado, pues lo que decíamos, Janet, que tú no has podido oírlo porque estabas conectándote, es que no íbamos a tardar mucho más en finalizar porque el tiempo de las personas pues ya lo hemos consumido mientras estabas intentando conectarte. Entonces lo vamos a hacer más breve de lo que sería lo habitual, me ha dicho María Dolores. Entonces, nada, bueno, como habéis podido ver, el resto de presentes, bueno, hay un desarrollo bastante amplio de lo que es la parte teórica.
y ya estamos con lo que es con la herramienta del análisis de indicadores, variables, elegida ya también la zona a investigar. Y bueno, pues sí que estamos abiertos a que nos digáis desde vuestro conocimiento, que no hace falta que seáis todos catedráticos, porque ya ha dicho María Dolores que tenemos muchos alumnos de doctorado, pero serán muy bienvenidas vuestras sugerencias, vuestras dudas, consultas, que nos hagan plantearnos si vamos por el buen camino o queremos o vosotros consideráis que podríamos abrir o centrarnos en alguna parte más concreta, porque es verdad que la tesis, cuando uno inicia la tesis, es muy amplia y todo te parece muy importante, quieres tocar muchas aristas del mismo tema y tal vez nos tengamos que centrar en algún aspecto, ¿no? Entonces, pues cualquier cosa que nos digáis, de verdad que lo cogeremos con mucho cariño, con todo el interés del mundo y que estamos dispuestos pues a reflexionar sobre lo que nos digáis. A ver quién rompe el hielo, que siempre suele ser habitual. ¿Qué os parece el tema de, por lanzar alguna pregunta al aire, ¿no? Si habíais trabajado el tema de capital social, estamos todos en un programa de desarrollo local, entonces seguro que algo nos tenéis que decir sobre lo que estáis investigando, sobre territorio, sobre capital social, si habéis trabajado ese constructo, o vosotros en vuestras investigaciones estáis trabajando alguna otra técnica estadística que penséis que nos puedan ayudar, ¿no? Que penséis que nos pueda servir, aunque solo sea a modo de ejemplo para que nosotros la consideremos. ¿No se anima nadie? Bueno, si me permiten, entonces, decir muy poquito, ¿vale? Porque sé que no podemos consumir tanto tiempo. Vale. Bueno, primero que nada, agradecer a mis tutores, a la profesora Teresa, que ha sido ahí fundamental en todo lo que hemos avanzado de la tesis, igual que a mi tutor de acá, de Cuba. Y bueno, un poquito en la línea de lo que ella planteaba, es decir, la investigación, al principio, como nos parece es decir, todo es interesante, todo lo queremos ver, todo encontramos que puede ser útil. Si se animan y nos plantean, es decir, algunas recomendaciones, algo que pudiera enriquecernos, ¿no? Este largo camino que todavía nos queda sería muy bien. Igual que en cuanto al objeto de estudio, buscar alianzas es algo muy importante, siempre ha sido muy importante buscar alianzas de colaboración entre, bueno, estudiantes e investigadores que quizás nos permitan tener una visión más certera de esto. Y bueno, también agradecerle al profesor Esparcia, que bueno, nos dio inicialmente la oportunidad de este acercamiento y bueno, todas las personas que han estado implicadas para que el seminario hoy se dé. Disculparme también por todos los problemas de la conectividad, pero bueno, creo que ha salido. No hay problema. Yo creo que Antonio, tenemos a Antonio que ha levantado la mano, ¿verdad? Y como no vamos muy bien de tiempo, pues le damos paso. Gracias, Antonio, por tu colaboración. Hola, buenas tardes. Es que veo a la gente un poco parada hoy, por lo que parece. Me ha parecido, lo primero de todo, súper interesante el tema que tratáis. Me ha gustado mucho cómo las expuesto la simplicidad y cómo has expresado todas las cosas, me parece súper interesante. Como recomendación, sí que me encanta, yo trabajo mucho con los ODS, me encanta, no, o sea, me gusta mucho esa parte que tenéis de ODS, pero me preguntaba si nos planteabais también introducir algo con los derechos humanos, ¿no? Ya que trabajáis en establecimientos rurales,
se me ocurre que estas personas podrían trabajar, podrían ser personal local, ¿no? Imagino que podéis trabajar en una zona, en un ambiente rural, con un personal muy local. Si la responsabilidad social corporativa, la RSC, sabéis que está muy relacionada también con todo lo que tiene que ver con el desarrollo humano, capital social y capital y, bueno, pues eso, derechos humanos. Entonces, no sé si podéis considerar también una línea o, no sé, introducir alguna cosa de eso. Es algo que se me ocurre. Aparte de eso, me ha parecido una exposición súper interesante y creo que vais por buen camino, sinceramente. Muchas gracias, Antonio. Lo tendremos en cuenta para verlo en la investigación. La verdad no lo teníamos muy identificado, pero perfectamente cabe y con todos los argumentos que usted nos dio, podemos pensar en una arista que lo podemos trabajar. Muchísimas gracias. Es verdad, Antonio, que el tema de la sostenibilidad, los ODS, es un tema candente, es un tema que ahora hay mucho fondo institucional de la Unión Europea, bueno, que sí que es verdad que van todas las investigaciones, estamos todos investigando ahora todo el tema de la sostenibilidad y de los ODS, y nos gustaba mucho y lo habíamos puesto como no un tema principal porque, claro, tienes que ir acotando, ¿no? Pero es verdad que la tesis es una primera investigación y de esa tesis inicial, pues esperemos que podamos luego ir completando aristas que tal vez no podamos abordar en la tesis porque si no dirían que queremos hacer muchas tesis a la vez, ¿no? Entonces, pero que sí que he tomado nota y tanto yo como Janet y el profesor Carballo investigaremos por la responsabilidad social corporativa con todos los ODS que son muy importantes. A ver, aquí, como me ha dicho María Dolores, que voy a hacer yo a ver si soy capaz de leer lo que ha puesto Diego Hidalgo. Dice, buenas tardes, también me ha parecido muy interesante la investigación que plantea el emprendimiento turístico como motor de generación de capital social en los territorios rurales. Sugiero considerar en la teoría la aproximación de Schumacher de desarrollo local. Entiendo que querrá decir Schumpeter o Schumacher. ¿Diego? ¿Diego? ¿Ay? ¿Se ha ido la gente? No, igual es que no va bien el sonido. Porque nos hemos quedado, ahora mismo solo veo... seguro, no hay ahora veo. Sí. Y respecto a Schumpeter, es verdad que Janet lo ha pasado muy rápido, pero evidentemente el padre del emprendimiento es Schumpeter en el año 34 y entonces derivaremos toda la teoría del emprendimiento y nos acercaremos a la actualidad, pero con la base de Schumpeter. Gracias. Sí, está puesto ahí como referentes teóricos. De hecho, bueno, lo dije en la exposición un poco rápido para cortar el tiempo, pero por supuesto que tenemos que tenerlo en cuenta. Gracias, Diego. Muchas gracias. Mira, pues no, mira, no lo conocíamos, Diego. Gracias por la referencia. Pensaba que te referías al emprendimiento, pero no, hablas de autor de Lo pequeño es hermoso con respecto a la teoría del desarrollo local. Pues no lo conocíamos, Diego. No, muchas gracias. Y sí que tomamos nota, Diego, sí que tomamos nota, gracias. Disculpa el error. Como ha dicho Janet, es tan amplio. El desarrollo local es tan amplio que de verdad que nos genera un poco supongo que vosotros en vuestras investigaciones, si sois todos doctorandos, os generarán vuestras investigaciones hasta que lleguemos a encontrar, pues eso, solo la pequeña aportación que se pretende hacer en cada una de nuestras tesis, porque evidentemente no podemos tocar tantos ámbitos en un único trabajo, ¿no? Pero intentaremos abordar el máximo número de relaciones, ¿no? De relaciones entre estos grandes
campos como son el capital social, el emprendimiento y el territorio. Ese es nuestro marco de referencia, ¿no? Pues si os parece, María Dolores, ahora no te veo y me sabe mal porque hemos consumido 20 minutos que ha sido, pido disculpas porque ha sido un error, asumo mi parte de culpa por el cambio horario en España, que tal vez Janet no, creo que lo comentamos, pero la verdad es que puede ser que comentáramos el de Cuba y luego no el de España, y ese ha sido el pequeño error que hemos cometido en cuanto a la diferencia horaria. María Dolores, tienes nuestros correos, estamos a disposición, también no solo para que nos ayuden en nuestra tesis, sino también para si alguna de las personas que están en estos momentos conectadas tienen necesidad de que les pasemos alguna referencia, alguna bibliografía, algún material, nos ofrecemos, porque como muy bien decía Janet, tenemos que formar una comunidad de conocimiento, de colaboración entre todos los presentes y que nos ayude a, pues eso, a formar un equipo, ¿no? María Dolores. En efecto, sí, estaba encendiendo el micro. En efecto, gracias, Janet y Teresa, y a todos los participantes. Y bueno, espero volver a veros en el siguiente seminario. De cualquier forma, Janet es estudiante del doctorado, luego también la tenéis, digamos, relativamente fácil de contactar en caso de que alguno de vosotros quiera, pues, hacer alguna pregunta más concreta, aportación o colaborar de alguna manera. Eso siempre tenemos que estrechar estos lazos. Muchas gracias, pues, de nuevo, Teresa, Janet, y hasta pronto. Gracias por vuestro tiempo. Adiós. Adiós.